Supercrack Estrella presenta Universos Paralelos, un viaje a la realidad alternativa universo. Cuando experimentas un déjà vu, ¿estás teniendo una experiencia en un universo paralelo? La idea de otras dimensiones ha dado pie a múltiples teorías durante los años, además de ser la piedra angular de muchas religiones. Albert Einstein especuló sobre la posibilidad de la existencia de un universo paralelo. Un universo paralelo es una realidad alternativa que coexiste en diferentes líneas temporales. Un grupo específico de universos paralelos se les llama multiverso, aunque este término también se puede utilizar para describir los posibles universos paralelos que constituyen la realidad. Mientras que universo paralelo y la realidad alternativa son generalmente sinónimos, pueden ser utilizados de forma intercambiable en la mayoría de los casos, existiendo en algunas ocasiones una connotación adicional que implica al término realidad alternativa como una variante de nuestra propia realidad. Según la ciencia, la definición de los universos paralelos es universos que están separados uno del otro por un evento cuántico simple. Albert Einstein y la teoría de los otros universos. La teoría de Einstein reconoce las posibilidades de otras tierras en universos paralelos. La teoría de Einstein también reconoce que los seres humanos de las otras realidades podrían parecer tan humanos como los seres humanos sobre la Tierra, pero con diferentes niveles de conciencia. Los seres humanos en universos paralelos en países altamente desarrollados de conciencias espirituales pueden estar viviendo en una utopía virtual. Por el contrario, puede haber tierras sin vida en dimensiones paralelas, como resultado de la autoaniquilación, y también seres humanos en otros universos paralelos impulsados por el ego puro y salvaje, donde el libre albedrío humano ha sido reemplazado por el control total. Estas tierras alternativas tendrían unas tecnologías desarrolladas para hacer cumplir un régimen totalitario, con una necesidad de conquistar otros reinos en una agenda expansionista. Películas que hablan de estos mundos paralelos alternativos son: Equilibrium es una película norteamericana de ciencia ficción del director Kurt Weimer producida el año 2002 y protagonizada por Christian Bale, Emily Watson y Taye Diggs. El film se sitúa en un futuro distópico. Después de una tercera guerra mundial, las emociones humanas han quedado proscritas por el gobierno, consideradas como causa de la decadencia humana, y son controladas mediante un fármaco sintético conocido como Procium. Todo aquel ciudadano que se niegue a mantener su consumo continuado y elija tener emociones libres es calificado como un ofensor sensorial y castigado con la pena de muerte. Para vigilar y detener a los ofensores sensoriales, el gobierno, un único patriarca llamado padre y un consejo, ha designado una unidad conocida como el Tetragramatón, compuesta por los clérigos, guerreros entrenados desde su niñez en un arte marcial que combina las armas de fuego, el combate cuerpo a cuerpo y el Kind para vigilar y contener a la humanidad dentro de cada ser viviente en libertad. Al frente de esta unidad, se encuentra el clérigo John Preston, personificado por Christian Bale, cuyo compañero comienza a comportarse extrañamente después de evitar sus dosis de Procium. Ha comenzado a sentir. Esta sería la película que nos habla de una sociedad que controla sus emociones. En otro universo paralelo esto ya estaría pasando. De este mundo llegó el viajero del tiempo Leon Czolgosz, hasta el año 1901. Y hay otra película que nos cuenta, por el contrario, puede haber tierras sin vida en dimensiones paralelas. Esa película es El cosmonauta. Sinopsis. En 1975, el primer cosmonauta ruso que llegó a la Luna no consiguió regresar. Se le dio por desaparecido en el espacio. Él, sin embargo, a través de fantasmales mensajes de radio, afirma que ha vuelto a la Tierra, pero que la ha encontrado vacía, sin un alma. Su irreal presencia y su voz irán destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos. Estos mundos, según diversas teorías, existen en otros mundos paralelos. Incluso según la física cuántica es posible que un doble nuestro esté atrapado en un mundo vacío, en un pasado donde por alguna razón una parte de nosotros quedó atrapado en ese tiempo. Y tenemos que sacarlo de allí para poder nosotros en nuestro mundo recuperar esa parte de nosotros. Viajes entre los diferentes universos. Los universos paralelos se consideran paralelos porque en principio no hay forma de llegar a ellos. Pero en ocasiones sí podríamos atravesar las barreras de las dimensiones por medio del puente de Einstein-Rosen, o más comúnmente conocido como agujero de gusano. Pero hay que tener en cuenta que el viaje a través del continuo espacio-tiempo podría tener unos efectos negativos en la persona, como envejecer o rejuvenecer, incluso destruir nuestra existencia, sin olvidar que al llegar a la dimensión alternativa, no tendríamos ningún recuerdo de cómo llegamos allí. Aquí nos topamos con un viajero del tiempo que no tendría ningún recuerdo de cómo llegó allí. ¿Te acuerdas de Piano Man?
Era Piano Man un viajero del tiempo que usó la máquina hacerme olvido quién era en su otra realidad paralela? Esta era la historia de Piano Man, este joven apodado como Piano Man. Su caso se hizo conocido en 2005 cuando apareció en una playa inglesa desorientado sin recordar quién era. Se dice que este joven es en realidad un científico del CERN que se ofreció para el ensayo de un viaje a través de tiempo en el año 2012. Piano Man, el misterioso hombre del piano. La historia hace algo más de 11 años de un mes abril del 2005, la policía inglesa encontró en la orilla de la isla Sheppey, al sureste de Inglaterra, a un joven de entre 20 y 30 años bien vestido, que caminaba con las ropas empapadas siguiendo la linde del mar. El hombre parecía tremendamente asustado y confuso. Dado que no tenía ningún tipo de documentación, fue llevado a un hospital para ser sometido a un reconocimiento mientras se investigaba si podía responder al caso de un hombre caído al agua o si coincidía con alguna descripción de una denuncia de desaparición o similar. Los médicos confirmaron que se encontraba en buen estado físico pero no mental. El caso es que no parecía haber modo alguno de sacarle una sola palabra. Tras varias pruebas se llegó a la conclusión de que se trataba de algún tipo de respuesta a un shock o experiencia traumática, de modo que se puede apreciar rasgos de una fuerte y misteriosa amnesia. Hasta aquí no pasaría de ser un caso de poca relevancia, pero sigue hasta resultar verdaderamente intrigante. Para empezar, pese a vestir un traje de chaqueta con camisa y corbata de aparente lujo, resulta que algunos materiales no se utilizaban en la confección desde hacía muchos años, se han publicado diversas cifras entre 20 y 80 años, y además, todas las etiquetas estaban cortadas de modo que no se pueda conocer su origen. Pero para resultar algo aún más llamativo resultó ser un artista. Cuando uno de los doctores que le atendían le ofreció un papel y un lápiz para ver si conseguía escribir su nombre, sorprendió a todos realizando un dibujo de un piano de cola. El médico le llevó a la capilla donde había un órgano y él comenzó a tocar el instrumento con cierta maestría, según los entendidos. Días después fue trasladado a un hospital psiquiátrico donde tiene acceso a un piano siempre que quiere, y según los médicos sus síntomas parecer desvanecerse cuando se sienta ante el teclado. Interpreta obras de Tchaikovsky y otros grandes, además de otras que parece haber compuesto él mismo, según profesores de piano son originales de él. Muestra signos de estrés y es probable que haya sufrido un fuerte trauma. Está muy asustado, solo delante del piano vuelve a vivir, afirma el asistente social que está a su cargo. En cualquier otro momento parece incómodo, estresado y hasta respira con cierta dificultad. Incluso llega a salir huyendo o adoptar la posición fetal cuando se le aproxima a alguien desconocido. La policía sigue buscando pistas y por ahora se ciñe al guión, haciendo consultas y llamamientos a las orquestas de medio mundo por si resultase miembro de alguna de ellas. También rastrean otra posible pista que el propio Piano Man les ofreciese. Dibujo lo que parece ser la bandera de Suecia, aunque bien podría ser la de Dinamarca, Finlandia u otros países. A mi entender resulta verdaderamente sorprendente cómo, habiendo sido su fotografía publicada en muchísimos periódicos, en infinidad de páginas web y habiendo aparecido en miles de telediarios, no se ha conseguido encontrar a nadie que verdaderamente lo conozca o pueda dar una pista fiable sobre él. Y digo verdaderamente porque ha habido muchísimas llamadas y emails de quienes afirmaban conocer al misterioso pianista, pero todas ellas han resultado desmentidas. La que probablemente trascendió con mayor relevancia fue la que ponía al pianista en el papel de mimo callejero, aunque finalmente resultó desmentida. Entiendo que en pleno siglo XXI, en plena era de la comunicación, nadie conozca realmente a un individuo que ha aparecido en todos los medios posibles. Este caso nos recuerda al de Gaspar Hauser, un adolescente que apareció en Nuremberg en 1828 sin saber hablar o caminar. En 5 años aprendió a leer, escribir, incluso poesía, a hablar y a tocar el piano. Se llegó a averiguar que había pasado toda su infancia en un anónimo sótano sin compañía alguna y no se sabe cómo un día se liberó. Finalmente murió asesinado y jamás se averiguó la verdad sobre este crimen o el extraño caso que ocultaba. En el caso del hombre piano, Piano Man, se especula con la posibilidad de que finalmente sea tan solo un caso de marketing. En caso de ser así, ciertamente, habría conseguido, y probablemente superado, con creces su objetivo, ya que casi todo el mundo está atento a las noticias sobre el joven. En Hollywood, ya se gestionan sus derechos para una futura película. ¿Quién dijo que los guionistas estaban sin ideas? Esto es todo lo que, por ahora, se sabe del caso. En cuanto haya nuevas noticias o pistas las tendréis por aquí.
A ver cómo termina esta historia que parte con título de película Piano Man, aunque más que de drama, de superhéroes, ¿no? Agujero de gusano e universos paralelos, un viaje a la realidad alternativa. Las diferentes realidades. Principalmente los universos paralelos se dividen en dos clasificaciones. La primera puede ser más exactamente llamada universo divergente, en el cual muchos expertos apuntan a que nuestra vida ocurre de manera diferente entre dos tierras y las acciones son diferentes a medida que transcurre el tiempo desde aquel punto. La segunda teoría es que entre las dos tierras existentes mantienen entre sí ciertas semejanzas. En este caso, es común que cada persona en su universo tendría una parte en el otro universo con el mismo nombre, la misma ascendencia, la misma apariencia, los mismos gustos pero con una personalidad muy diferente. Universos paralelos según la ciencia. Algunos científicos tienen la creencia de que realmente puede existir un universo paralelo, de hecho, podría haber un número infinito de universos paralelos, y nos ha tocado vivir en uno de ellos. Estos otros universos contienen espacio, tiempo y extrañas formas de materia exótica. Los científicos creen que estos universos paralelos existen a menos de 1 milímetro de distancia de nosotros. De hecho, nuestra gravedad es solo una señal débil de otro universo en el nuestro. ¿Hay alguna relación entre los universos paralelos y los fenómenos paranormales? Portales a otras dimensiones e universos paralelos, un viaje a la realidad alternativa. Los psíquicos e investigadores paranormales han teorizado durante mucho tiempo sobre la existencia de los universos paralelos, incluso se han aventurado a especular que pueden existir portales en ciertas áreas que permiten a ciertas entidades viajar a nuestra dimensión. Estas entidades pueden ser espíritus, demonios, extraterrestres, o algo que desconocemos en la actualidad. Los portales se pueden encontrar en lugares concretos de todo el mundo. Algunas investigaciones han revelado que hay fluctuaciones de temperatura definidos alrededor de un portal. Las fotografías obtenidas en las zonas de los portales han producido resultados sorprendentes, como nieblas, orbes de luz, extrañas rayas, figuras, objetos extraños, incluso las personas han informado de sensaciones escalofriantes. Las personas más sensitivas informan en muchas ocasiones de una sensación de magnetismo. Muchos expertos en lo paranormal apuntan a que el contacto con entidades, espíritus o fantasmas podría ser debido a una interconexión de diferentes dimensiones en el espacio-tiempo. Hay muchas líneas de tiempo que se ejecutan simultáneamente pudiendo cambiar de dirección. Podrías comenzar en una línea, a continuación, cambiar de dirección para producir un resultado diferente de lo que esperaba originalmente. Esto significa que hay múltiples posibilidades, que existen simultáneamente en cualquier momento, sujeto a nuestra elección consciente y deliberada. Esto es el poder de dirigir nuestra atención a través de este campo de inteligencia que los científicos llaman el holograma cuántico. Y a través del pensamiento poderoso, podríamos activar otra hebra vertical del tiempo, en el que somos físicamente saludables, porque no tendríamos enfermedades. Lo mismo se aplica a todos los ámbitos de la vida, las relaciones, las finanzas y el éxito. El rendimiento máximo en cada área de la vida es una realidad en otra dimensión. El salto hacia una vida más saludable, más abundante, más atractivo para lograr el éxito, un aspecto más juvenil, que según algunos existe en una dimensión paralela, siendo posible rompiendo las barreras del pensamiento actual. Su pensamiento actual crea una prisión que nos atrapa en esta realidad lineal de causalidad. Universos paralelos, toda una realidad. Todos podríamos estar viviendo múltiples vidas paralelas, ya que los científicos que exploran los confines de la física y el cosmos, están empezando a creer que los universos paralelos existen y que podrían determinar el destino de la humanidad. La palabra universo se supone que significa todo lo que existe. Hoy en día, cada vez son muchas las personas que creen que nuestro universo no es todo lo que existe, de que hay tierras paralelas y con un yo paralelo. Es difícil no preguntarse si realmente somos uno mismo, o si podrían existir varios seres como nosotros mismos, viviendo diferentes vidas en diferentes dimensiones, y por qué no, incluso que podamos ser nosotros mismos el sueño de nuestro otro yo en universo paralelo. Según la teoría de los universos múltiples, cada vez que se registra una observación o se toma una decisión, se produce una bifurcación en la vía. No tiene por qué tratarse de una observación o decisión humana. Hasta un electrón en un átomo, al cambiar de un nivel de energía a otro, puede dar origen a una ramificación. Siempre en ese escenario, y según el físico David Deutsch, de la Universidad de Oxford, un viajero del tiempo podría volver al pasado y matar a su abuela cuando todavía era joven.
Esto haría que el universo se desviara hacia una rama diferente, en la que habría un viajero del tiempo y una abuela muerta. El universo en el que la abuela vive y da a luz a una mujer que, a su vez, alumbra al viajero del tiempo, implicaría que el universo que recordamos aún existiría, ya que sería el universo de procedencia del viajero. Este simplemente se habría movido a un universo distinto, donde participaría en una historia diferente. Todas estas ideas se hallan muy bien ilustradas en la novela de ciencia ficción de Gregory Benford Cronopaisaje, publicada en 1980. La historia sucede en el año 1998. Su protagonista emplea un haz de taquiones, una partícula hipotética cuya velocidad es superior a la de la luz, para enviar una señal a 1963 y advertir a los científicos sobre una catástrofe ecológica que hará que el mundo quede sumergido en 1998. El protagonista lee un artículo al respecto durante un viaje en avión en 1998 y encuentra en él la clave para la construcción de su transmisor de taquiones. En las palabras de Benford, el héroe revolvió su maletín en busca del artículo de Richard Gott que Katy le había conseguido. Ahí estaba, una cosmología de taquiones, de materia y antimateria, simétrica en el tiempo. Todo un nuevo mundo por explorar. Y las soluciones de Gott se hallaban allí, iluminando la página. La alarma es recibida a finales de 1963 y los científicos comienzan a actuar conforme a ella. Conocen la teoría de los universos múltiples de la mecánica cuántica y, al exponer públicamente su advertencia sobre el futuro desastre ecológico, contribuyen a evitarlo haciendo que el universo transcurra por un camino alternativo. Incidentalmente, en ese universo paralelo el presidente Kennedy solo resulta herido, en lugar de asesinado, en el atentado de Dallas. Por supuesto se trata solo de una obra de ficción. Pero tal vez exista algún universo paralelo en el que todo sucede como describe el libro. A pesar de todas sus contribuciones a la ciencia, el nombre de Tesla es poco recordado. De hecho, Thomas Edison es mencionado en los libros de texto como inventor de invenciones que fueron desarrolladas y patentadas por Tesla. Es conocido que Tesla tuvo problemas financieros a lo largo de su vida. Por ello Tesla tenía que mudarse a menudo de residencia, al no poder pagar los alquileres. El Hotel Waldorf Astoria en Nueva York fue la residencia de Tesla durante 20 años y tuvo que mudarse en 1920 al no poder pagarlo más. Al final murió en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Forzado a mudarse de hotel en hotel, a menudo dejó baúles de documentos como garantía por sus deudas. Estos baúles fueron buscados después de la muerte de Tesla, ya que se habían vuelto la clave para descubrir el misterio de quién fue realmente Nikola Tesla, así como de sus increíbles inventos. Cuando Tesla murió a la edad de 86 años, representantes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, a petición del FBI, visitaron los hoteles de Nueva York donde se había hospedado y se apoderaron de todas sus pertenencias. Si hay una información extraña en el VHS hallado en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, sin duda alguna es la referente al viaje en el tiempo. El desconcierto de los investigadores ante este tema ha sido muy grande, ya que implicaría que Nikola Tesla hubiese inventado una máquina del tiempo. Es cierto que las capacidades creadoras de Tesla han asombrado desde siempre a propios y extraños. Solo hace falta ver algunos de sus inventos, como la corriente alterna, los sistemas teledirigidos, el avión de despegue vertical, la radio, etc. Pero inventar una máquina para viajar en el tiempo entra de lleno en el área de la ciencia ficción. Pero tal vez los muchos interrogantes sobre Tesla se explicarían si hubiese sido capaz de viajar en el tiempo. Por ejemplo, tal vez existiría una relación entre la capacidad de viajar en el tiempo de Tesla y la aparición de una cinta VHS en 1943. También podríamos suponer que estos viajes en el tiempo podrían explicar sus prodigiosas capacidades visionarias. A todo el que espere hallar algún día una máquina del tiempo que le permitiese volver al pasado y rescatar a un ser querido, lo más consolador que se le puede decir es que, hasta donde hoy sabemos, solo sería posible si la teoría de los universos múltiples fuera correcta. En caso de ser así, entonces existe un universo paralelo en el que su ser querido se encuentra bien en la actualidad. Simplemente nosotros estamos en el universo equivocado. Pero hay una aproximación menos radical a la paradoja de la abuela. Consistiría en que los viajeros del tiempo no cambiarían el pasado porque siempre fueron parte de él. El universo que observamos es tetradimensional, con las líneas de universo serpenteando a través de él. Alguna de ellas puede doblarse hacia atrás y atravesar el mismo suceso dos veces. El viajero del tiempo puede estrecharle la mano a una versión anterior de él mismo.
Sin embargo, la solución ha de ser consistente. Este principio de consistencia ha sido propuesto por los físicos Igor Novikov, de la Universidad de Copenhague, M. Thorne, de Caltech, y sus colaboradores. En este caso, el viajero del tiempo puede tomar té con su abuela, cuando ésta era joven, pero no puede matarla, en cuyo caso no habría nacido, y ya sabemos que sí lo hizo. Si presenciamos un suceso del pasado, deberá desarrollarse como la primera vez. Pensemos que volvemos a ver la película Casablanca. Sabemos perfectamente cómo va a terminar. No importa cuántas veces la veamos, Ingrid Bergman siempre toma ese avión. La contemplación de una escena por parte del viajero del tiempo sería similar. Estudiando la historia, podría saber qué va a suceder, pero sería incapaz de alterarlo. Si regresara al pasado y viajara en el Titanic, no podría convencer al capitán de la peligrosidad de los icebergs. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que sucedió, y eso no se puede cambiar. Si hubo algún viajero del tiempo a bordo del famoso barco, desde luego no logró que el capitán evitara la catástrofe. Y el nombre de ese viajero estaría en la lista de pasajeros que hoy conocemos. La consistencia parece contraria a la noción habitual de libre albedrío. Aunque nos parezca que podemos hacer lo que deseemos, el viajero del tiempo parece estar limitado en este sentido. Pero consideremos que nunca somos libres de hacer algo que sea lógicamente imposible. Esta es una importante puntualización del filósofo David Lewis, de Princeton, en sus análisis sobre las paradojas de los viajes en el tiempo. Asesinar a la abuela cuando era joven durante un viaje al pasado puede ser una tarea imposible. Los 4 posibles tipos de universos paralelos. Tipo 1, el universo infinito. Este modelo sostiene que el universo es infinito. Por lo tanto, cada posible configuración de la materia necesariamente debe repetirse en algún momento. Esto significa que más allá del horizonte cósmico de nuestro universo, en algún lugar, en algún desvío por ahí, un lugar del que ni siquiera hemos recibido todavía la luz, hay una región del espacio exactamente como esta, donde exactamente las mismas galaxias, sistemas solares y planetas se han formado. Tipo 2, el universo burbuja inflacionario. Este tipo de universo paralelo prevé innumerables universos burbuja apareciendo y desapareciendo. Esto significaría que el comienzo de nuestro universo, el Big Bang, fue solo la creación de una burbuja en un vasto mar de universos inflacionarios, que eventualmente estallan o lo que sea que hagan los universos cuando su burbuja exprimida se vuelve demasiado inestable. El tipo 2 incluye también el universo Brana, que es una evolución de la teoría de cuerdas. Tipo 3, el universo de muchos mundos. Esta teoría se sostiene del mundo extraño y salvaje de la mecánica cuántica, pero en el mundo de la ciencia ficción es a menudo identificado como el universo historia alternativa. La teoría de los muchos mundos sostiene que todas las versiones posibles de cada evento posible sucederá en un universo diferente. En esencia, se plantea la incertidumbre cuántica como una especie de árbol de la bifurcación de los mundos. Cada vez que haces una elección, se ramifica en un universo diferente. Nos encontramos con una consoladora idea de que todo lo que puede suceder, sucederá. Consolar a imaginar que todo lo que puede suceder sucederá, aunque también es cierto que es una idea un poco espeluznante. Tipo 4, diferentes leyes de la física y las matemáticas. El último tipo es nuestro favorito, una noción verdaderamente extraña que afirma que nuestro universo es solo uno dentro de un número infinito de diferentes tipos de universos. El concepto de especie se remonta a los de teoría de la burbuja, un incontable número de universos existentes dentro del mismo multiverso, solo que en este modelo, cada uno de estos universos es muy diferente, con diferentes leyes de la física y diferentes descripciones matemáticas de la realidad. En un universo, la materia nunca se formó, y en otro, el tiempo fluye en sentido inverso. Podría haber un universo lleno de agujeros de gusano, lo que permite a la vida inteligente viajar alrededor de diferentes estrellas y galaxias. O un universo que es un agujero negro gigante. Con un cerebro computarizado en la singularidad. Esto me suena deliciosamente a Borges. Nota de Libertalia de Attali. El año pasado, unos científicos hicieron el sorprendente anuncio de que puede haber impresiones o moratones de otros universos que han impactado con el nuestro. Roger Penrose, de la Universidad de Oxford, y Baegur Zadjan, de la Universidad Estatal de Ereván en Armenia, dicen que extraños círculos inexplicables en nuestros mapas de radiación de microondas sugieren que otros universos burbuja pudieron haber colisionado con el nuestro 4 veces en el pasado. Otro estudio científico publicado un año antes, sugirió que puede haber evidencia de la energía oscura fuga antigravedad de un universo vecino. La pregunta que estamos ponderando es si es posible visitar cualquiera de estos otros universos, atravesarlos.
Es una pregunta como si dispararas a las estrellas, literalmente, cuando se considera que ni siquiera hemos estado todavía en otro planeta. E incluso si cruzáramos a otro universo, podríamos terminar en el medio de una estrella, o tal vez este nuevo universo contiene del tamaño de planetas bioformas que nos engullen inmediatamente. De todos modos, no hay necesidad imperiosa de huir a un nuevo universo en este momento, todavía tenemos mucho que hacer aquí. Pero en algún momento en un futuro lejano, nuestro universo puede estar en peligro de sucumbir a la gran congelación, cuando la muerte térmica del universo se nos venga encima, o de quien esté vivo. En ese momento, una civilización post-singularidad que sea capaz de aprovechar el poder de una estrella o incluso toda una galaxia podría dirigir toda esa energía a un solo punto, el logro final de la energía de Planck, y de hecho causar un agujero en el espacio/tiempo de nuestro universo. Quizás a través de este agujero se podría enviar una espora nanobot dotada de todos los planos de la vida humana, o ya por ese tiempo probablemente una inteligencia artificial posthumana, y la semilla del nuevo universo. O un pensamiento más loco. ¿Y si los moratones detectados en el mapa microondas de radiación cósmica son en realidad los esfuerzos de los alienígenas avanzados para atravesarlo, golpeándonos tratando de escapar del suyo?